Socialistas, diputados del MDIC y diputados de Ceuta ya estudian el proyecto de presupuestos de la ciudad para determinar su posición en el pleno de la Asamblea previsto para el miércoles de la próxima semana. Vox tiene claro su voto en contra. El resto no dice que lo vaya a aprobar, pero tampoco lo rechaza. La del miércoles todavía sería en cualquier caso una aprobación inicial, un paso previo a la apertura del plazo para presentar alegaciones. El Gobierno está convencido de que logrará recabar los apoyos necesarios. Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de Noticias de Radio Televisión Ceuta. Red Eléctrica ha iniciado el tendido del segundo cable submarino entre la península y Ceuta. Los trabajos de tendido propiamente dicho terminarán a principios de diciembre. Después habrá que soterrar los dos circuitos, rematar las infraestructuras en tierra de ambas orillas e introducir modificaciones normativas. Si todo va conforme a guión, en la primera mitad de 2026 Ceuta ya no será una isla energética. La Universidad de Granada aporta más de un 3% al PIB local. La institución académica ha presentado hoy su informe sobre el valor que genera un estudio periódico que por primera vez contempla el campus de Ceuta. Suele ser el empleo de la universidad un empleo, digamos, de cierta calidad en comparación con el entorno. Y lo que consumen esos empleados de la universidad, lo que consumen los estudiantes, lo que consumen la actividad de congresos, etcétera, sobre todo se nota en el sector servicio. Y en deportes, entre otros asuntos, el sorteo de la Copa del Rey. La agrupación visitará al Guadalajara en la segunda eliminatoria entre el 2 y el 4 de diciembre. A casi 424 millones de euros asciende el proyecto de presupuesto de la ciudad de 2026 que este lunes presentaba la titular de Hacienda. Hoy hemos hecho ronda de grupos políticos para conocer su postura ante el documento que llegará a pleno la semana que viene y que solo con los votos del grupo en el Gobierno, el Popular, no podría salir adelante. Los socialistas suman 3 votos. Se hicieron con 6 escaños en las últimas elecciones, pero la mitad de sus diputados han abandonado el grupo. ¿Cuál será el sentido de esos 3 diputados del PSOE? En los últimos ejercicios, ese grupo ha votado abstención en el debate inicial y ha apoyado el documento una vez presentadas alegaciones en el debate definitivo. Los socialistas llevan semanas negociando con la Consejería de Hacienda los presupuestos. Conversaciones y 2 reuniones resumen esa negociación. Eso y también, según el PSOE, la falta de información. Hasta ahora han trabajado sobre un borrador y el proyecto definitivo les llegó el lunes. Ahora se ha presentado a la prensa la información y estamos analizándola. Incluye una reserva de más de 11 millones de euros para implementar un plan director de inversiones en colegios, que es una de las cuestiones que nosotros hemos pedido. En cualquier caso, nosotros seguimos diciendo que estos no son nuestros presupuestos, que son continuistas, que perpetúan el modelo de ciudad y que no luchan contra la desigualdad, que es uno de los principales problemas que tiene esta ciudad. Aunque todavía queda una semana hasta el Pleno, que debatirá si aprobar inicialmente el documento. Hombre, adelanto que a favor no vamos a votar. Pero el posicionamiento definitivo no está cerrado. Al MDIC el proyecto de presupuestos también le llegó ayer y el documento es extenso. Nosotros en la actualidad estamos estudiando, estamos trabajando pormenorizadamente en ese documento desde que está en nuestras manos, pero lo que sí que podemos valorar es la presentación que hizo la responsable del área de Hacienda respecto al mismo. Chandira Mani habló del borrador de presupuestos como estrategia para ahondar en la confianza en el futuro de Ceuta, la senda de crecimiento y la convivencia. De entrada le faltó una C, que es la C de coherencia en el grado de cumplimiento. Los de Fátima Hamed comparten la apuesta por la vivienda, que consumirá un 70% del plan de inversiones a 4 años vista. El MDIC lleva 2 legislaturas insistiendo. Y hasta ahí la lectura a Cámara. A la pregunta de cuál será el voto en el Pleno, yo creo que eso es muy complicado en este momento. Desde que empezó la legislatura, el movimiento ha apoyado los presupuestos anteriores.
El MDIC tiene 3 escaños, si bien uno lo conserva el diputado preso desde enero por su presunta vinculación con una red de narcotráfico. En lo que llevamos de legislatura ha habido 2 debates presupuestarios y en los 2 los diputados de Vox han votado en contra. Lo que ocurre en esta ocasión es que de los 5 escaños que esa formación logró en las urnas le quedan 4 y de esos 4, uno, el de Carlos Verdejo, vota habitualmente distinto a sus otros compañeros. Así que lo que viene a continuación se circunscribe a los 3 que sí cumplen la disciplina de partido y con los que el Gobierno además no ha querido negociar los presupuestos. Vox lo tiene claro. Sí, por supuesto, un rotundo no. A su juicio, hasta ahora ni ha habido crecimiento ni hay confianza. Si acaso convivencia, pero no la convivencia de la que habla el Gobierno, no. La convivencia que tienen con los tránsfugas, que son los que le van a aprobar los presupuestos que benefician al interés particular de Juan Vivas y en absoluto de los ceutíes. Ceutíes que habitan una realidad, a juicio de Vox, marcada por el paro y la pobreza. Que también se arrastran de esa inacción y de esa falta de ideas que tiene el gobierno de Juan Vivas en estos últimos años que han llevado a la ciudad a esta situación. Situación que en nada cambiaría, en opinión de Redondo, si el proyecto de presupuestos de 2026 saliera adelante. Unos presupuestos que se pactan con tránsfugas pues no pueden servir al conjunto de los ciudadanos. Y Ceuta ya suma 2 diputados. Con ellos también ha habido conversaciones en torno a los presupuestos. En cualquier caso, sería noticia que los apoyaran. Solo ocurrió una vez y entonces seguían las ayudas al comercio por la COVID. Había ocurrido la crisis de mayo de 2021 y el documento además recuperaba partidas que habían eliminado Vox y PP, asegura Ceuta ya. ¿Qué pasará esta vez con los presupuestos de 2026? Aunque de momento estamos en fase de estudio. Y dado que el espectro político en el que se mueven PP y Ceuta ya estamos muy distantes una parte de la otra. ¿Qué cabe esperar del debate en el Pleno? Nuestros planteamientos son radicalmente opuestos. Ceuta ya blande como argumento las conclusiones de los últimos informes sobre pobreza. Hablamos de una ciudad dividida, partida en 2, donde hay una minoría muy minoritaria que vive en la opulencia máxima y una realidad social cada vez peor, con una desigualdad cada vez más avanzada. Un dibujo de ciudad que para los localistas de Mohamed Mustafa perpetúan las políticas del partido en el gobierno, el Popular. Así que en el Pleno del miércoles, cuanto menos va a recibir por parte de Ceuta ya una posición muy crítica y, si se me permite, también muy dura. Esta es la información que nosotros hemos podido recopilar. Hemos preguntado al portavoz del Gobierno cómo afronta el Ejecutivo ese debate del presupuesto del próximo miércoles. En concreto, si le dan los votos de acuerdo con las conversaciones mantenidas con los grupos y con los diputados no adscritos, que son 4. Nosotros estamos convencidos de que la intención, como es de otra manera, es que el presupuesto pueda estar aprobado antes de finalizar el año y que a 1 de enero empecemos a ejecutar un presupuesto nuevo que al final garantiza sobre todo la estabilidad, ¿no?, de esta ciudad, puesto que el presupuesto, en los casos como son los ayuntamientos, son una herramienta fundamental. En el Gobierno central llevamos 4 años sin presupuesto, pero tienen mecanismos distintos, ¿no? Pero en un ayuntamiento es algo que es esencial y fundamental. Entonces yo estoy convencido que obviamente el presupuesto saldrá adelante, como no cabe duda. Esa era la comparecencia que normalmente ofrece el Gobierno después de la reunión de presidente y consejeros de cada semana. El Consejo ha aprobado hoy conceder una subvención a la Fundación Márgenes y Vínculos de casi 44.000 euros. Evaluar, diagnosticar y tratar a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Ese es el cometido de la Fundación Márgenes y Vínculos. Esta fundación cuenta con más de 2 décadas de experiencia en asistencia integral y desde 2022 pertenece a la red europea Barnahus ProMais. Aplicar el modelo Barnahus implica que todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinen y trabajen bajo el mismo techo para atender a la víctima. El Consejo de Gobierno también ha dado hoy su visto bueno al contrato del servicio de ayuda a domicilio para facilitar la conciliación. Va con cargo a fondos del Estado del Plan Corresponsable. Supone un gasto de más de 700.000 euros. Y, por otra parte, el Boletín Oficial de la Ciudad de este martes publica la convocatoria de ayudas de 200 euros a familias con menores autistas para sufragar las terapias que necesiten. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 25 de noviembre.
Para ayudar a las familias a costear las terapias de hijos menores con TEA, la ciudad abre una convocatoria para solicitar subvenciones para sufragar las terapias. Será una ayuda de 200 euros, compatible con otras subvenciones procedentes de otras administraciones públicas. La ciudad cuenta con un presupuesto total de 150.000 euros y la ayuda se otorgará por orden de solicitud en el registro hasta agotar el importe mencionado. El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 25 de noviembre. Es imprescindible que se acredite el empadronamiento en Ceuta de al menos un año de la persona diagnosticada con la enfermedad, además de haber recibido o estar recibiendo terapia para atender sus necesidades. En caso de que en una unidad familiar haya más de un menor afectado por TEA y reúna los requisitos exigidos en la convocatoria, será beneficiario cada uno de los miembros afectados por la citada enfermedad. En el Congreso, la Comisión de Cultura ha debatido este martes una proposición no de ley de Vox sobre, leemos la literalidad del texto, la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a prácticas culturales foráneas como la fiesta del sacrificio. El debate ha sido en Madrid, en el Congreso, pero tiene interés en Ceuta. Aquí celebramos la fiesta del sacrificio con carácter oficial desde hace 15 años. Para Vox no va ni con la historia ni con las tradiciones españolas. Por eso su propuesta para prohibirla. Pero no ha logrado adhesiones. Han votado en contra tanto socialistas como populares. ¿La Alhambra de Granada es cultura española o no? ¿El mazapán forma parte de la tradición española o no? ¿Los musulmanes españoles de Ceuta y Melilla que llevan siglos viviendo en esas ciudades africanas y españolas son menos españoles que usted y que yo? Pues ya le digo yo que no. En un mundo global las influencias son múltiples. Así que la fiesta del sacrificio seguirá siendo fiesta. Por otra parte, el santuario de Nuestra Señora de África acogió anoche un culto por los 79 años de la coronación canónica de la Virgen de África. A la misa asistieron las autoridades, con el presidente Juan Vivas a la cabeza. Ofició la ceremonia el vicario Francisco Jesús Fernández Alcedo. Red Eléctrica ha iniciado frente a la línea de la Concepción el tendido submarino del segundo de los dos circuitos que van a unir el sistema eléctrico peninsular con el de Ceuta. El buque cablero Julio Verne de la empresa Prysmian ha comenzado este martes los trabajos que, si no hay contratiempos, terminarán durante la primera semana de diciembre. Pero en esa fecha aún no estaremos conectados a la península. Todavía restará soterrar los dos circuitos, terminar las infraestructuras a ambos lados del estrecho en tierra y algunas modificaciones normativas. Con la nueva conexión, Ceuta contará con un suministro más estable y seguro, igual que el resto del territorio peninsular. También se reducirá la dependencia de combustibles fósiles y, por tanto, las emisiones de gases, obteniendo una mejor calidad del aire en el estrecho. En términos económicos, será un modelo más eficiente, permitiendo ahorros para el sistema que harán que la inversión se amortice en 10 años. En cuanto a la cronología de los trabajos, cabe recordar que el primer enlace, que tiene más de 50 kilómetros de longitud y una profundidad máxima de 900 metros, comenzó a desplegarse a final de agosto y su aterraje en la ciudad autónoma fue el 15 de septiembre. Por otra parte, también se ha finalizado ya la construcción de la subestación Virgen de África, que será la primera red de transporte energético en Ceuta. Y la Universidad de Granada ha presentado el informe sobre su impacto económico. Toma datos de 2023. Es un trabajo periódico, pero esta vez es la primera que se incluyen resultados de Ceuta. Generación de valor de la UGR en su entorno, análisis del impacto económico y social. Este es el título del estudio del que en lo relativo a Ceuta se sacan las siguientes conclusiones. Pues que los 21 millones de euros que supone toda esa demanda se transforman, se multiplican por 3 hasta 63, que es el impacto total de la Universidad de Granada en el campus de Ceuta, y con un impacto total en empleo de 690. Esto supone un 3,35% del PIB de la ciudad, un número ligeramente inferior a lo que supone en Melilla. Para calcularlo se han tenido en cuenta diferentes variables. La importancia económica que tiene el presupuesto de la Universidad de Granada que se emplea en el campus de Ceuta, el gasto del estudiantado, el gasto, la demanda que genera los visitantes de la relación del estudiantado y profesorado con
que vienen a Ceuta, y también la actividad congresual y de actividades científicas. Si hablamos del reflejo de estos datos en la economía, se ven principalmente en un sector, el de los servicios. El gasto de la Universidad de Granada, derivado de la aplicación de su presupuesto, sobre todo es sueldo y salarios, es lo más importante, y suele ser el empleo de la universidad un empleo, digamos, de cierta calidad en comparación con el entorno. Y lo que consumen esos empleados de la universidad, lo que consumen los estudiantes, lo que consumen la actividad de congresos, etcétera, sobre todo se nota en el sector servicios. Sobre el futuro del peso de la universidad en la economía se basan unos objetivos. Que lleguemos a representar en PIB más o menos igual que lo que ya representamos en investigación, en actividad científica respecto al total de España. Desde la universidad, donde destacan la participación de la ciudad en la actividad académica a través de la financiación, señalan que aunque es difícil aumentar este PIB, no es imposible y que esto repercutiría muy positivamente a toda la actividad económica empresarial y en materia de empleo en Ceuta. Cambiamos de universidad, dejamos la UGR para irnos a la UNED, que es la que está detrás de las jornadas de geopolítica y geoestrategia. Han empezado hoy. El reto, profundizar en los factores y países que más inciden en la seguridad nacional. A lo largo de 3 días, analistas, miembros de las Fuerzas Armadas y académicos analizarán varios escenarios relativos a la seguridad nacional, así como entornos internacionales cuyos conflictos afectan a nuestro país. Este martes se han tratado aspectos de las Fuerzas Armadas en el espacio geoestratégico actual. Convencer a todos los españoles que la defensa de España no solo reside en los militares ni en sus Fuerzas Armadas, que todos desde nuestro puesto de trabajo, en nuestra familia, en el sitio que tengamos, podemos hacer mucho por defender a España, sus intereses y por ende a todos los españoles. También se ha desarrollado la influencia de Ucrania en la política de seguridad y defensa de la Unión Europea. Aunque Ucrania vista desde España nos pueda parecer lejana, ¿no?, geográfica o históricamente, y eso es razonable, pero eso no significa que las consecuencias de la guerra de Ucrania no las vayamos a sentir también en España, porque está teniendo ya y va a tener un impacto muy grande en el conjunto de la Unión Europea y de la OTAN. Y como para eso son plataformas imprescindibles para la proyección exterior de España, pues evidentemente tendrá un impacto para España, para los españoles. Los próximos días se tratarán asuntos como los riesgos para España en el Magreb o las misiones de las Fuerzas Armadas españolas en el Sahel, unas jornadas que se desarrollan de manera presencial y que culminarán con una mesa redonda donde se expondrán todas las conclusiones de estos 3 intensos días. Y del campus universitario, que es donde está la UNED, a un instituto. El Club de Lectura del Luis de Camoens ha vivido hoy una experiencia muy especial mediante los libros. Han mantenido un encuentro con Rosa Huertas, una de las voces más prestigiosas de la literatura infantil y juvenil. Un encuentro en el que las historias han servido como punto de partida para hablar de valores, emociones y aprendizaje. Para leer es obligatorio pensar, tienes que convertir esas letras sobre fondo blanco en una historia, en tu imaginación, y eso yo creo que es el mejor ejercicio que puede hacer un joven para desarrollar su inteligencia, su capacidad creativa y sobre todo su capacidad de reflexión y su espíritu crítico. Un espacio abierto en el que poder plantear preguntas sobre el proceso de escritura y los temas que atraviesan sus novelas, desde la memoria histórica hasta la reivindicación de autoras olvidadas de manera injusta. Me parece importante que ellos lo vean, que venimos de un pasado difícil y que no podemos regresar a ese pasado difícil, que tenemos que seguir avanzando en igualdad en todos los aspectos y en todos los sectores sociales. Premiada en numerosas ocasiones, entre sus obras más conocidas, Tuerto, Maldito y Enamorado, con la que consiguió el premio al Andar de Literatura Juvenil en su 10ª edición. Muchos libros pasan por encima el desarrollo de los personajes y la profundidad que se le tiene que dar normalmente, pero en este libro me parece que ha hecho un muy buen trabajo la autora en el hecho de que nos acerque a todos los personajes de manera igualitaria. Y es que hay historias que inspiran. Una persona alguien le esté pidiendo ayuda y aunque cada vez tenga más dificultades, siempre ha ido a ayudarle y vaya encontrando cosas sobre su pasado que fueron muy cruciales. Hasta el punto de trascender el aula, despertar otras formas de creatividad y terminar convirtiéndose en su banda sonora.
mercadillo con encanto cerró sus puertas con la satisfacción de los comerciantes por la afluencia de público. Fueron 3 días en los que la variedad de productos y los descuentos coparon el protagonismo. El enclave, la Plaza Nelson Mandela, un acierto, y el tiempo a favor. Una válvula de oxígeno para el comercio después de un mes de octubre que fue complicado. Aunque aún es pronto para manejar cifras sobre cómo resultó la Semana del Comercio, desde la Cámara adelantan que el balance ha sido positivo. Muy contentos por la actividad, por las ventas que han tenido estos días. Los ceutíes se han volcado en las actividades organizadas en torno a esta semana comercial. Ha habido más de 300 personas que han presentado su pasaporte con los premios que se han concedido. En los Currasca, evidentemente, se han vendido todos y los 50 premios de Currasca ya se han dado. Para los comerciantes era necesaria esta dinamización a la que se han sumado nuevos establecimientos. Es el caso de los comercios de Jadú, afectados por las obras en su barriada. Pues también han tenido la oportunidad de acercarse al centro y de vender su producto y dar un poquito de oxígeno. Un oxígeno que poco a poco llega. Ya se trabaja estos días en la próxima inyección, en la precampaña de Navidad, una actividad centrada en la digitalización y preparación de ventas a través de redes sociales, aplicando inteligencia artificial. Y vamos a poner a su disposición a consultores especializados que van a ir a los comercios a ayudarles. Y aparte de fotógrafos especializados que van a fotografiar los 15 productos estrella que ellos consideran que pueden ser más importantes, que pueden darle una ventaja competitiva. Por supuesto, también volverán los vaibonos navideños y en esta línea seguirá trabajando la Cámara de Comercio para conseguir que los ceutíes hagan sus compras en la ciudad. La agrupación deportiva Ceuta tendrá que visitar al Guadalajara, equipo de Primera Federación, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Será a partido único en el campo de los alcarreños la primera semana de diciembre. La agrupación deportiva Ceuta visitará al Club Deportivo Guadalajara de Primera Federación en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este martes en la sede de la Federación Española de Fútbol. Una eliminatoria a partido único en el campo de los alcarreños que se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre. El equipo de la comunidad castellano-manchega es un recién ascendido a la Primera Federación, donde está situado en la 12ª posición en el Grupo 1 con 13 puntos, a solo uno de los puestos de descenso. En la primera eliminatoria copera se deshizo del Club Polideportivo Cacereño, al que derrotó por 2-1 en su estadio, el Pedro Escartín, de césped natural y con capacidad para unos 6.000 espectadores. El Guadalajara es un club fundado en 1947, que ha estado habitualmente en tercera división o en la extinta segunda B, aunque llegó a militar 2 campañas en segunda división, la 2011-2012 y la 2012-2013, cuando después de haber logrado la permanencia deportiva fue descendido administrativamente por la Liga de Fútbol Profesional por presuntas irregularidades en su capital social. El Guadalajara es una sociedad anónima deportiva desde 1998 y entre los accionistas minoritarios se encuentran el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación Provincial. Edu Villegas, el director deportivo del Ceuta, ha valorado el emparejamiento copero con el Guadalajara poco después de celebrarse el sorteo. La valoración siempre en la segunda ronda y poder disputar la Copa del Rey siempre es positiva, toque quien toque, porque evidentemente y obviamente no depende de nosotros. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era ganar en Murcia, y estábamos en el bombo. A partir de ahí, bueno, pues nos ha tocado un equipo de Primera Red, también teníamos menos posibilidades que el otro grupo enfrentando en el Moruve a un segunda A, pues solamente había un emparejamiento, en el otro grupo había 4, entonces no sé cómo han planificado y planteado el sorteo. Nos ha tocado el Guadalajara, que empezó la temporada muy bien, y ahora, bueno, pues evidentemente la categoría es dura, difícil, y ahora están en el puesto 12. La agrupación ha recibido felicitaciones de la Liga y de la Real Federación de Fútbol por la actuación de su equipo sanitario en el partido contra la Almería. Tuvo que suspenderse en el descanso tras el fallecimiento de un aficionado caballa que asistía al encuentro. Que si podíamos sacar algo positivo de una desgracia tan grande era que tenemos la tranquilidad que en el Alfonso Muruve tenemos un dispositivo médico preventivo
ya te decía, como para poder albergar a muchísimos más aficionados, o sea que cumplimos a la perfección. La Liga nos ha llamado para felicitarnos y la REF también por la respuesta inmediata. Evidentemente nos hubiera gustado que el desenlace no hubiera sido el que ha sido, pero estamos preparados para ello. La emergencia que terminó con el fallecimiento de un aficionado del Ceuta en el estadio Alfonso Murube se produjo en el Gol Sur, donde además del dispositivo médico-sanitario habitual del club, se encontraban el director médico del Hospital Universitario de Ceuta y varios miembros del 061 presenciando el encuentro, quienes también colaboraron en la atención al espectador. A pesar de todos los esfuerzos, primero en la grada y luego en la ambulancia medicalizada, lamentablemente no se pudo salvar su vida. Nos encontramos que aparte de los medios que tenía el club, que ya digo que son suficientes para una situación de emergencia, teníamos muchos otros y el problema es que no se podía hacer nada más. Si bien la situación era ya muy grave, muy crítica, evidentemente los facultativos continuaron haciendo todo lo posible para revertir la situación. Y de hecho duró creo que cerca de 40-45 minutos hasta que consideraron que ya era suficiente y se confirma el fallecimiento del aficionado ya en la UBI móvil en la puerta número 12. Una vez confirmado el fallecimiento del aficionado, el Ceuta tuvo claro desde el principio que el partido no podía continuar. No había ningún tipo de duda, el partido tenía que suspenderse. Nosotros desde el primer momento así se lo hacemos saber al director de la Liga y al árbitro. Y si bien entendemos también la postura inicial del Almería, sí que le hacemos entrar en razón de que no había ninguna posibilidad de que se continuara por la sencilla razón que la agrupación deportiva Ceuta no iba a jugar el partido. El portero de la Unión África Ceutí, Mario Gómez, lamenta lo sucedido el pasado domingo en Ibiza, donde lesionó de gravedad al jugador del Gasifred tras un choque fortuito. El meta unionista manda todo su apoyo a su colega, quien se vio con varias costillas rotas y a quien han tenido que extirpar el bazo como consecuencia de ese choque. El fútbol sala vivió un momento de angustia el pasado domingo en Ibiza. Apenas habían transcurrido 20 segundos del partido entre el Ibiza Gasifred y la Unión África Ceutí cuando una acción fortuita cambió el rumbo del encuentro. El portero unionista Mario Gómez salió decidido a despejar un balón aéreo cuando chocó de forma brutal con el jugador local Iker, que cayó al suelo con graves consecuencias. El impacto fue tan fuerte que el futbolista del Gasifred sufrió fracturas en varias costillas y tuvo que ser operado de urgencia para extirparle el bazo. Primero de todo quería mandar un mensaje de apoyo y de fuerza a Iker y a toda su familia. Como bien has dicho, realmente es una acción muy rápida en la que en ningún momento intento hacer daño a un compañero de profesión y menos a Iker, que como ya has dicho lo conozco. Creo que es una acción en la que el balón vuela, yo decido salir, grito para intentar avisar y con la mala suerte de que en el choque, que la mala fortuna de que le toque pegar en el sitio para hacerle daño. Desde lo ocurrido en la pista del conjunto ibicenco, Mario no ha podido quitarse la escena de la cabeza, más aún tratándose de un jugador como Iker con el que coincidió en la selección española sub-17. Ojalá poder echar para atrás y no haber salido en esa acción. Rebobinar, ¿verdad? Rebobinar y estar los dos sanos, pero ya te digo, es una acción muy rápida en la que nuestro equipo requiere que el portero juegue adelantado porque tenemos una defensa alta y siéndote sincero, esto... Ha habido 1000 choques y jamás ha pasado nada así. Yo, vamos, cada vez que me decían eso, lo de las costillas, lo del bazo, yo no me lo creía. Yo decía, tiene que ser imposible un choque. Y al final, ya te digo, mi intención en ningún momento es hacerle daño a Iker, ni mucho menos. La acción le costó a Mario la tarjeta roja, encajando el Ceutí el primer gol de un partido que acabó perdiendo por 2-1. Si te soy sincero, no me gustaría entrar en polémicas de amarillas o rojas porque creo que aquí el fútbol sala debería pasar a un segundo plano y la prioridad a ver cómo está Iker y demás. La acción la determinan los árbitros y ellos habrán pensado que habrá sido para roja y asumirlo. Ahora habrá que esperar la sanción que le impone el juez de competición al portero del Ceutí, que confía en que sea solo un partido. El Ibiza Gasifred, por su parte, ha comunicado que su jugador evoluciona favorablemente en el hospital Can Mises. El estreno de la Pista de la Libertad en partido oficial por el balonmano Ramón y Cajal femenino de División de Honor Juvenil. El liderato de los Bulldogs de hockey línea en la segunda andaluza después de ganar los 2 partidos de la segunda sede. Y la clasificación del ciclista Gonzalo Barredo para el Mundial de Ciclismo Gravel de Australia 2026 son los contenidos de la siguiente información polideportiva. El equipo juvenil femenino del balonmano Ramón y Cajal de División de Honor estrenó la nueva pista del pabellón La Libertad en partido oficial, en el encuentro que les enfrentó al San Francisco de Asís de Mijas, al que superaron 22-14.
A continuación fue el turno del balonmano Ramón y Cajal Senior femenino de Primera División. El equipo caballa poco pudo hacer ante el potencial de Unicaja Málaga, que ganó con facilidad 18-33. El equipo ceutí de hockey línea de los Bulldogs lidera la clasificación de la Segunda División andaluza tras vencer los 2 partidos disputados este fin de semana en la segunda sede de la competición, Fuengirola. Los ceutíes, con muchas bajas, vencieron en el primer encuentro a los anfitriones Fuengirola Blues 10-4 con 5 goles de Steven González. En el segundo partido se impusieron en los últimos segundos a Lagartos Jaén 5-6 tras remontar la escuadra caballa un 5-3. Bulldogs encabeza la clasificación con 12 puntos, 5 por delante de la Tintín Fuengirola. El ciclista Gonzalo Barredo Campoamor se ha clasificado para participar en el Campeonato del Mundo de Gravel en la categoría Master 60 a celebrar en Australia el próximo año. La prueba clasificatoria se disputó el pasado domingo en la localidad portuguesa de Ourique, en la que Barredo fue segundo en su categoría. Es la tercera vez consecutiva que el corredor ceutí logra el pase para disputar el Mundial Gravel. Y el piragüismo sigue activo en el Club Los Delfines pese a las obras que se acometen en sus instalaciones. Prosiguen las obras en las instalaciones del Club Los Delfines. Actualmente los usuarios no tienen acceso al segundo módulo dividido del otro por un muro de pladur y solo disponen del hangar de almacenaje y del gimnasio. Seguimos gozando de muy buena salud, aunque estamos en un periodo un poco que nos está costando salir adelante debido a las obras que tenemos ahora mismo en el club, ya que, como habéis visto, tenemos la mitad del club completamente paralizado porque estamos en una dinámica de mejora a nivel de lo que son las instalaciones de tanto electricidad, fontanería. Entonces todo eso sí es verdad que hace que solo podamos disponer de lo que es la mitad de las instalaciones. Han tenido que improvisar un vestuario masculino y otro femenino situado en la parte de arriba a modo de tienda de campaña. Uno de los principales inconvenientes es que no disponen de aseos en las instalaciones. Unas obras que continúan y que mejorarán las prestaciones del Club de Tecnificación de los Delfines. Conocemos las previsiones del tiempo. Mañana miércoles AEMET pronostica cielo poco nuboso, temperaturas en ligero ascenso, oscilarán entre los 18 y los 22 grados y viento de levante flojo. Y para pasado mañana la previsión meteorológica es de cielo nuboso con probabilidad de chubascos ocasionales tanto al principio como al final del día. También habrá polvo en suspensión, las temperaturas sin cambios y el viento flojo variable tenderá a componente sur y soplará moderado al final del día. Es todo, consulten nuestra web y perfiles en redes sociales para mantenerse informados, exploren los contenidos de Ceuta Play y recuerden que volvemos con más actualidad mañana a las 10 en Conectados, a las 12 en A Esta Hora y a las 2 de la tarde primera edición de noticias aquí en Radio Televisión Ceuta. Buenas noches.